Junior Guevara les estará explicando la parte número 5 del proyecto referente al diseño de las columnas y parales. Diseño de columnas. Acá empezamos con las cargas gravitacionales. Se determinan partiendo del peso de cada elemento estructural que está en el galpón, es decir, el cordón superior, cordón inferior, cordón diagonal, cordón vertical y los distintos arrastramientos, siendo el primer cálculo el arrastramiento asociado al techo al cordón superior, el segundo asociado al arrastramiento lateral y el tercero asociado al cordón inferior. Y también tenemos los tirantes y las correas. Cada uno de estos valores lo que nos indica es que estos son los pesos que aportan a la estructura en general. Hacemos una sumatoria y obtenemos nuestro primer subtotal, que es 18.643,73. Luego nosotros vamos a calcular los pesos de estos elementos. Como no se ha determinado aún estos perfiles, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es asumir unos pesos unitarios. Entonces nosotros asumimos que el peso propio de los largueros es de 20 kilogramos por metro cuadrado. Lo mismo hacemos con el peso propio de las paredes, como también el peso propio de las columnas. Acá nos dan estos valores: 640 kilogramos para los largueros, 864 para las paredes y el peso propio de las columnas, 420 kilogramos. Pasamos a la siguiente página. Acá nos vamos con las cargas debido al viento en la columna. Acá se toma en cuenta las cargas debido al viento, valga la redundancia, a cada altura de la estructura. Por lo tanto, los valores que ven reflejados tanto en W1 como W2 son debidos a la fuerza de empuje del viento en la estructura. En W1 se determina la fuerza ejercida por el viento en la parte del techo, que va desde el metro 6 al metro 10. Ahí obtenemos 1455. Y en W2 es la fuerza equivalente que ejerce el viento desde los 6 metros hacia abajo de la estructura, que nos da 3816. Luego tenemos una fórmula que, con estas dos contribuciones que acabamos de obtener, 1455 más 3816 dividido entre 2 por 4 por la tangente de 45, nos da 658,87. Este viene siendo la fuerza que va a aportar la acción del viento a la columna. Luego calculamos la carga gravitacional total, que no es más que la sumatoria de las cargas gravitacionales que vimos en la anterior página, más los pesos asumidos, más la acción del viento, y nos da 21.226. Luego buscamos la rigidez de la tabla 5.1 del libro. Ahora, ¿cómo hallamos este valor? En función de las vinculaciones de la columna. Como la columna en la parte inferior está empotrada y en la parte superior se considera libre, entonces tenemos que es 2.1 nuestra rigidez. Luego tenemos la fórmula: K por L por radio de giro debe ser menor o igual que 120, que es una constante. Hacemos la sustitución de valores: 2.1, que es el valor de la rigidez que acabamos de obtener, por 600 centímetros, la distancia se lleva a centímetros, sobre 120 la constante, y nos da 10,5. Con ese 10,5, ¿verdad? Vamos ahora a calcular la esbeltez reducida.
que es la rigidez por la longitud, por el radio de giro, por pi, por la raíz de F'Y por E. Sustituimos valores y nos da 1,32. Luego calculamos la fuerza crítica. 0,658 es un factor elevado a la 1,74 que lo acabamos de obtener por 2530 nos da 1221,33. Luego vamos a la capacidad resistente. Esto lo que nos va a indicar es cuánta área necesita nuestra columna. Entonces, si nos fijamos en esta fórmula de arriba, F∅T es un factor 1221,3, lo acabamos de obtener. Y lo único que nos falta de esta fórmula es el área. Entonces hacemos un despeje y nos da un valor de 20,44 centímetros cuadrados. Con esta área se tantea y se selecciona un perfil. Entonces vamos ahora a la siguiente página. ¿Verdad? Como indica, se tantea con un perfil de sección cuadrada con Dubén. ¿Verdad? Tenemos 200 por 200 milímetros, el radio 8,25 y un área de 41,75. Acá volvemos a la SBT reducida, hacemos unos cálculos parecidos a la página anterior y nos da 1735,89 la fuerza crítica. Entonces, luego vamos a la capacidad resistente. En esta parte, lo que se verifica que la capacidad resistente de la columna que seleccionamos sea mayor a la carga que tenemos en nuestra columna. Como nos da 61.602,6, esta es mayor que la carga que puede soportar nuestra columna, que es 21.226,4, es decir, cumple. Hasta que llegan nuestros cálculos del referente a la columna. Luego vamos a la plancha base de la columna. Aquí adoptamos un perfil que es una tentativa inicial. Con la resistencia del concreto 0,35 F'Y nos da 70 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Siguiente página. Área necesaria de placa. Con el valor que obtuvimos en la anterior página, 70 kilogramos centímetros cuadrados, ¿verdad? Ese se va a dividir en esta parte, ¿verdad? 21.226, que viene siendo nuestra capacidad resistente de la columna. Eso nos da un área 303,25 centímetros cuadrados. Con esa área nosotros elegimos una placa o ajustamos una placa base de 30 por 32. Nos da un área superior, lo cual es preferible, 960 centímetros cuadrados. Luego vamos al esfuerzo en el concreto, una fórmula allí que nos indica la carga de la columna, 21.226,4 entre el área que acabamos de obtener nos da 22,11. Ese 22,11 es el esfuerzo que hace la columna sobre la placa. Luego nos vamos a unos cálculos que están estructurados en el libro, unas fórmulas que están allí establecidas, son mecánicas, distancia al igual que la distancia de las secciones críticas de los bordes. Y vamos ahora con el espesor de la plancha, una fórmula que también está establecida, 2 por n por el esfuerzo en el concreto sobre Fy
nos da 1,21. Con este 1,21 nosotros vamos a seleccionar un espesor que esté por encima para que sea comercial. Entonces escogimos una plancha de 320 por 300 por 15 milímetros, la cual va a estar anclada a dos pernos de 5/8 de pulgada y soldada con un electrodo de E70. Finalmente vamos al diseño de parales. Aquí se hace un cálculo tentativo que viene con la siguiente fórmula: 56,7 por 4 nos da un valor 226,8. Calculamos un momento, ¿verdad?, con la presión del área que acabamos de obtener, que fue 226 por los metros cuadrados sobre el ancho de acción del paral, 8. Eso nos da un valor 1020,6 kilogramos por metro. Es importante recordar que ese 226,8 va a ser la fuerza distribuida que resistiría el paral sobre metro lineal. Entonces nosotros se va a tantear, ¿verdad?, un perfil, ¿verdad?, con la finalidad de hasta hallar el que sea óptimo para que cumpla con la condición. Se selecciona el perfil IPN 140, ¿verdad?, con el valor del momento, pero acá se lleva centímetros, 102.060 sobre 81,9 centímetros cuadrados, valor obtenido del perfil que seleccionamos, nos da 1246,1, lo cual es menor a 1500, por lo tanto cumple.